Buenas tardes a todos, bienvenidos a su casa, Good Session Español. Y estamos, ¿pueden decirlo con más fuerza? Good Session Español, realmente es una bendición estar aquí. Ustedes saben todo el esfuerzo que ahorita está haciendo todo el liderazgo para que podamos ser una sola iglesia. Eso no viene de la idea de aquí, sino viene del corazón del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Siempre hemos escuchado, en el cielo vamos a estar todos juntos, diferentes razas, lenguas, tribus, naciones. Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros y es por eso que tenemos que amarnos los unos a los otros con las diferencias que tenemos. Ok, hoy vamos a hablar acerca de la oración ferviente. La oración ferviente que es nada más y nada menos que también está en el corazón de Dios y que también está en el corazón de esta nuestra iglesia. Sí, estamos en esta serie que se llama La Supremacía de Cristo, pero hoy vamos a hablar de lo que Dios nos quiere decir a través de la oración. Y fíjense, un comentarista bíblico habla de una historia que a mí me llamó mucho la atención. Este es de un hombre que fue náufrago. Hubo un naufragio y solamente en ese naufragio se salvó una persona. Esta persona llegó a una isla deshabitada, a una isla donde no había nadie. Y bueno, y pues ¿qué fue lo primero que hizo? Tratar de sobrevivir. Empezó a juntar cosas para poder hacer una choza, una casa. Llegaron algunos restos de ese barco y pudo más o menos armar su casa, su choza. Sin embargo, un día que fue a buscar comida, a la tarde-noche, al regresar se dio cuenta que esa choza estaba envuelta en llamas. Y de alguna forma la fogata que él había construido habían alcanzado esas brasas, llegaron a la choza. Y bueno, de un momento a otro, pues se quedó sin nada. Él estaba totalmente devastado, lo perdió todo. Sin embargo, él estaba abatido y destrozado por esta pérdida, se quedó a dormir junto a su choza y de repente en la mañana empezó a escuchar algunas voces. Y estas voces no eran más que algunas personas que iban llegando a esa isla. Un barco estaba ahí anclado y se acercaron estas personas y el primero que se acercó fue y le dijo: «Hey, vimos tus señales de humo y hemos venido a rescatarte». ¿No? Y lo que parecía una tragedia en un momento se convirtió en una bendición. Y es exactamente como Dios muchas veces hace las cosas, ¿no? Yo no puedo imaginar la alegría de este hombre cuando se subió al barco, iba de regreso a su casa. Y dice que esta historia que cuando llegó a su casa encontró mucha gente orando por él, su familia. Y esto no pudo más que recordarme esa parte que habla en Apocalipsis 5:8, que dice que las oraciones de los santos suben como incienso a la presencia de Dios. Esas son nuestras oraciones, que suben como incienso. Y bueno, y podemos ver la analogía que subió el humo de esta choza. Y este hombre, a pesar de que parecía que había perdido todo, su circunstancia se cambió en una bendición. ¿Por qué? Porque había oración. Ahora, bueno, estamos estudiando, ustedes saben, estamos en el libro de Colosenses. Hoy vamos a ver del capítulo 1, el versículo 9 al 12. ¿Qué es lo que sucede qué está sucediendo un poco en el contexto de cuando Pablo está escribiendo esta carta? Sabemos que Pablo está en un mar de problemas. Pablo, ¿dónde estaba escribiendo esta carta? Estaba escribiendo esta carta en la cárcel. Y al igual cuando estaba en la cárcel, cuando también le escribió a los Efesios, cuando le escribió también a los Filipenses, a Filemón, él estaba ahí en la cárcel, en un mar de problemas. Pero sin embargo, sabemos que Pablo empieza a escribir y empieza a hablar del gozo. Gozo en la cárcel, qué raro, ¿no? Cuando él estaba encadenado junto a un guardia pretoriano, él estaba acusado de un delito capital, el ser, hablar allá en esa parte, ser acusado de disturbios en ese momento, en esa época, era algo tremendo. Entonces él sabía
él sabía que estaba en problemas y sin embargo no había un barco anclado cerca de esa isla donde estaba en el destierro. No había un equipo que estaba tratando de buscarlo y de encontrarlo y de rescatarlo. No había nada. De hecho, la mayor parte de sus compañeros lo habían abandonado. Sin embargo, Pablo, irónicamente, estaba lleno de gozo. ¿Y saben por qué? ¿Saben dónde estaba su confianza? En la oración de los que sí, aunque muchos lo habían abandonado, había gente que estaba orando por él. Y lo podemos ver en Filipenses que dice, 1:9 dice, porque sé que por la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu, esto resultará en mi libertad. Vemos la importancia de la oración, ¿no? Pablo estaba pidiendo oración, este hombre de Dios estaba pidiendo oración y él sabía que alguien estaba orando por él. Y hay algunos comentaristas que dicen que hace alusión de la respuesta de Job a Zofar cuando le dice, aunque Dios me matara, en él está mi salvación. Aunque Dios me matara, sabemos que Él es el dueño de la vida y en Él está mi salvación. Ahora, ¿qué estaba pensando Pablo en este momento cuando está diciendo que iba a ser liberado? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Que iban a llegar sus amigos y lo iban a soltar? ¿O que iba a llegar un ángel y que lo iba a liberar? ¿O igual como le pasó a Pedro que tembló y salió de la cárcel? Podían pasar muchas cosas y Pablo estaba consciente de que Dios podía hacer cualquier cosa. Pero en realidad, Pablo estaba consciente de que habían dos formas de ser liberado. Una, a través de un veredicto de libertad, de inocencia, o podía ser liberado también a través de la muerte e ir a la presencia del Señor. Y después de eso, es cuando surge ese versículo que muchos de ustedes y nosotros lo conocemos y quisiéramos y debería ser parte de nuestra vida, que dijo, para mí, el morir es Cristo. ¿Sí? ¿Dijo eso? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces que cuando estemos viviendo tenemos que vivir para Cristo y cuando moramos sabemos que es ganancia. Él sabía que su liberación iba a ser por un veredicto de libertad o bien por ser ejecutado. Qué increíble, ¿no? Aquí vemos a Pablo, que es la personificación de la confianza en Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? A que podamos tener esa personificación de Señor, queremos confiar en ti. Es un náufrago que está en una isla desierta, su choza se está incendiando y él dice, no importa, porque estoy en las manos de Dios. Y eso es algo que Dios te está hablando hoy a ti y a mí. Estamos en las manos de Dios. Ahora, en esta parte Pablo vemos que se transparenta y en todas sus cartas, en todas las cartas que vemos de Pablo, siempre está pidiendo ayuda en oración. Siempre está pidiendo, oren por mí, y sin embargo, pero él también está orando por los demás. Entonces, de la misma forma que nosotros necesitamos oración, también es necesario que nosotros estemos orando por otros. Ok, vamos a leer el pasaje de hoy, el versículo 9, del 9 al 12. Y dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? O sea, les está diciendo, estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes. Y dice, desde que los escuché de ustedes, comencé a orar por ustedes. Y aquí es increíble porque dice, desde que escuché de ustedes, ¿saben qué? Como lo habíamos comentado antes, Pablo no los conocía. Pablo nunca los vio.
Sin embargo, y podemos decir que cualquier persona que ha pastoreado una iglesia y después se va a otro lugar y siga orando por esa iglesia es algo increíble, ¿no? Es algo que debemos de admirar. O cualquier persona que plantó esa iglesia, normalmente si sigue orando por esa iglesia es algo increíble, es algo muy bueno. Pero alguien que no conoció esa iglesia es todavía algo mucho más allá de lo que nosotros como humanamente hacemos, ¿no? Entonces Pablo aquí les dice, no he dejado de orar por ustedes. ¿Por qué ora de esta manera Pablo a los colosenses? ¿Por qué ora Pablo? No solamente por los colosenses, les decía filipenses, por todos. ¿Por qué ora de esa forma? Y es que Pablo conocía y sabía y estaba consciente y tenía la convicción de que lo más importante en la vida cristiana tiene que ver con la oración. Lo mejor, lo más amoroso que podemos hacer por cualquier otra persona es orar por ellos, con frecuencia, con pasión, con fervor. ¿Okay? Pablo, ustedes saben que era un teólogo brillante, él fue inspirado por Dios de una forma impresionante, él fue uno de los que después de la resurrección de Jesucristo, Dios es la persona que más ha usado, que todas sus cartas son impresionantes. Pero Pablo sabía que lo más importante era la oración. Y es algo que queremos que Dios nos ayude a empezar a hacerlo en nosotros, que esté en nuestro corazón, que no nada más vamos a la iglesia, sí, siempre se habla de oración, 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 no, que lo podamos vivir, que sea una realidad en nosotros, ¿no? La esencia del ministerio de Pablo, fíjense, no estaba basada ni en la predicación, ni en su liderazgo, ni en su asesoramiento, o sus estrategias, o su forma de ir con la gente, no, estaba basada en la oración. Todo su ministerio. Hay una nota en el comentario de John MacArthur acerca de esta carta, escribe esto y me parece increíble, ¿no? Dice, Pablo creía en la soberanía ilimitada de Dios y él tenía plena confianza que los propósitos de Dios serían llevados a cabo. Y eso es algo que todos tenemos que tener esa confianza. Los propósitos de Dios van a ser llevados a cabo con o sin nosotros. Pero él también sabía que el plan soberano de Dios incorporaba las oraciones de su pueblo. En el ministerio de la providencia de Dios, sus planes y nuestras oraciones trabajan en conjunto para cumplir sus propósitos. Dios nos está invitando a ser parte de sus planes. Y nuestras oraciones trabajan junto con la voluntad de Él, su voluntad soberana para cumplir sus propósitos. Ahora, si es real que la iglesia moderna en general, normalmente la oración es lo menos que hace. Casi siempre está puesta a un lado. Se habla de oración, sí, pero no se hace. Y si realmente nosotros queremos tener hoy una iglesia diferente y queremos ganar a Houston y queremos ganar a Texas y a cualquier parte donde esta iglesia y todas las iglesias de aquí lleguen, es a través de la oración. Realmente en la palabra nos insta y nos dice siempre que estemos orando. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza motriz de una iglesia, de un cristiano, de nosotros mismos. La oración es eso. En Filipenses 4:6, Dios enfatiza a través de Pablo, ¿no? Dice, la verdad es que, dice que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, y como dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios enfatiza la oración de una forma increíble, sin embargo nosotros a veces no alcanzamos a percibir esa necesidad, esa situación, esa invitación que Dios nos está llamando a la oración, ¿no? Y a veces asumimos también que la oración, no, la oración ya cuando llegamos a un nivel espiritual, ya no es tan necesario la oración, hay que ocuparnos de otras cosas, ¿no? Hay que ocuparnos de estrategias, como decía Pablo, nos ocupa estrategias, ver cómo llegamos a más gente, qué cosas podemos hacer, eventos, muchas cosas, pero a veces no nos estamos enfocando en la oración.
Y fíjense, yo me acuerdo, y esto es algo que todos necesitamos. Me acuerdo hace algunos años, cuando yo era mucho más joven, hace muchos años, me acuerdo que había una persona que me discipulaba y una vez sentado en mi coche, llegó él, se sentó junto a mí, se puso a llorar. Y yo no sabía qué estaba pasando, pero él me pidió oración. Me dice, ora por mí. Él estaba pasando una situación muy terrible. Yo en ese momento fue un parteaguas en mi vida cuando me di cuenta que la madurez no tiene que ver nada con dejar de orar, sino al contrario, con pedir oración. Desde ese momento, esa madurez espiritual empezó a crecer más en mi vida al darme cuenta que los hombres de Dios, alguien que yo respetaba y admiraba muchísimo, alguien que estaba sirviendo al Señor, ahí estaba llorando, ¿no? Y estaba pidiendo oración. Y desde ahí entendí que yo tenía que pedir oración siempre que estaba en necesidad. Y muchas veces he estado en necesidad y he pedido oración con desesperación, y gracias a muchas de las oraciones de todos ustedes, muchas cosas Dios ha transformado en nuestras vidas. No siempre es como nosotros queremos o como nosotros estamos pidiendo, pero Dios actúa. Dios es un Dios soberano. Hay una historia que también me llamó la atención y que la ha comentado nuestro pastor Jeff Wells. D.E. Hoste, no sé si se pronuncia así, pero D.E. Hoste fue un hombre que fue elegido por Dios para después ser el sucesor de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un hombre misionero en China. En China ustedes saben que se empezó a hacer una obra evangelística impresionante, casi que a escondidas. Y Hudson Taylor evangelizó muchos lugares de China. Y hoy el movimiento en China es parte de todo lo que se hizo con él. Bueno, su sucesor fue este hombre, D.E. Hoste. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Dice que cuando llegó Hoste y empezó a trabajar con 2 aldeas, dice que en una llegó, trabajaba ahí y vivía ahí y les enseñaba y predicaba y pasaba mucho tiempo con ellos. Y la otra estaba del otro lado de las montañas y no podía pasar mucho tiempo con ellos. Entonces, de repente se dio cuenta que una de las 2 aldeas estaba creciendo espiritualmente de una forma que él no esperaba. ¿Y saben cuál era? La que no visitaba. Y él empezó a preguntarse, Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué ellos crecen si estoy aquí trabajando y dándole y haciendo y diciendo? Y ellos están creciendo y esta aldea no. Y después de evaluar, orar, platicar con el Señor, se dio cuenta que en la aldea que él no visitaba, se estaban dedicando más a la oración. Y que él mismo estaba dedicando más tiempo a la oración por esa aldea que no visitaba, que por la aldea donde estaba predicando, aconsejando, haciendo muchas cosas. Entonces es curioso cómo él llega a la conclusión de que realmente si nosotros queremos evangelizar, si nosotros queremos plantar, si nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que las hagamos, se dio cuenta que habían 4 elementos. El primero era oración, el segundo era oración, el tercero era oración y después también la palabra de Dios, por supuesto. Y no estoy hablando que la palabra es menos importante, pero orar podemos hacerlo en cualquier momento. A veces leer no podemos hacerlo durante todo el día. Entonces él se dio cuenta de eso, ¿no? Increíble, increíble. Y que Dios, estoy hablando y Dios me está hablando a mí también. O sea, que Dios ponga en eso en nuestro corazón y ponga esa convicción en nosotros de la importancia de la oración. Y realmente no es así como la iglesia moderna hoy está funcionando, ¿no? Si queremos ver realmente un movimiento ferviente, un avivamiento como el que hemos estado pidiendo, orando y escuchando, tenemos que hacer algo y tenemos que empezar a interceder de forma constante y ferviente, con convicción y con fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Bueno, ahora, hasta ahorita hemos visto que Pablo ora con mucha frecuencia, con mucho fervor, creyendo, obviamente. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Él está creyendo lo que está diciendo, orando, y está en comunión con el Señor. Pero después, en el versículo 9b, Pablo hace 2 oraciones en forma genérica y después hace 4 peticiones específicas.
Y la primera es que en el 9b dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que Pablo no le está pidiendo a Dios que les enseñe a conocer la voluntad de ellos, sino la voluntad del Señor. Casi siempre nosotros estamos pidiendo, Señor, quiero que se haga esto y esto. ¿No? Sacamos un pliego petitorio y le decimos, Señor, fírmalo, normalmente. ¿No? Señor, yo te voy a dar este consejo, mira, tengo estas 2, 3 opciones, ¿qué opinas? Y casi siempre lo hacemos así, ¿no? En vez de estar pidiendo, dice, yo oro para que podamos entender a Dios, su carácter y su naturaleza. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Puede ser muchas veces que no nos guste. Como hace ratito también lo mencionó Vani, ¿no? Hay cosas que no nos van a gustar, pero no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y a final de cuentas nosotros vamos a ser bendecidos. Después, en forma general, el punto 2 dice, luego les dice que si piden y buscan la voluntad de Dios, siempre lo van a agradar. ¿Ok? Y en el versículo 10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. ¿Cuál es la forma en que vivan? Deben de andar como es digno del Señor. A veces se nos olvida o a veces venimos a la iglesia y muchas veces creemos en Dios, pero no es suficiente creer en Dios, es creerle, es vivir para Él, es ser consciente que Él es nuestro creador, que Él es nuestro salvador, que Él tiene el mundo en sus manos, aunque parece que a veces el mundo se está deshaciendo, Dios está en control. Y tenemos que vivir dignamente delante de Él. No quiere decir que somos perfectos, vamos a seguir cometiendo muchos errores, cometemos muchos errores, pero es diferente a tener una relación con Dios. Yo cometo errores, pero Señor, perdóname, ayúdame a cambiarlo. ¿Qué tengo que hacer para modificar todo esto? Eso es vivir dignamente. Pero después Pablo enseña a orar con 4 cosas específicas y nos enseña a orar no solamente oraciones cotidianas, que no es malo que oremos oraciones cotidianas, pero Dios quiere que empecemos a orar por cosas que trascienden a la eternidad. No solamente por el vivir hoy y ahora. Somos peregrinos en este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces tenemos que empezar a poner nuestros focos en lo eterno. Y después Pablo da 4 puntos. Se los menciono. El primero es dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos con todo poder y dar gracias por el Padre. Y vamos a verlo uno por uno. El primero dice que den fruto en toda buena obra. ¿Qué es esa forma de dar fruto en toda buena obra? Yo sé que ustedes cuando salen a la calle, yo no soy un experto botánico. Yo salgo a la calle y yo veo árboles de todo tipo y no sé ni cuál es cuál, ni de qué es qué. A lo mejor algunos de ustedes sí saben. Pero si yo voy a un lugar y veo un árbol que da una manzana, entonces digo, pues es un manzano. ¿No les pasa a ustedes así? O si veo un árbol que tiene un limón, pues es un árbol de limones. O si da plátanos. Cualquier cosa que nosotros veamos, si vemos el fruto, vamos a saber qué tipo de árbol es. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, que la gente pueda ver qué tipo de árbol eres. Cuando te vea, diga, wow, hay algo diferente. Cristo está actuando en su vida, Cristo está orando en su vida. Que podamos dar frutos de justicia. ¿Sí? Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, diferentes dones. Y podemos servir en muchas áreas, muchísimas áreas. No dejes que tus dones se apaguen. Así nos dice también en su palabra, ¿no? Sino que los ejercitemos. Y aquí sabemos y le damos gracias a Dios por la cantidad de servidores que hay en esta iglesia, pero ¿saben qué? Todavía se necesitan más. Y a mí me impresionó el domingo pasado en la Fiesta de las Naciones, gente aquí que estuvo desde las 6 de la mañana cocinando y haciendo muchas cosas para que todos pudiéramos disfrutar de una fiesta de unidad con todas las naciones, ¿no? Hay gente que va al Hope Center, que está todos los martes, los miércoles. Hay gente que aquí está sirviendo como maestro. Hace ratito anunció Kiki que necesitamos maestros en el área de primaria, ¿no? Entonces, Dios quiere
que demos esos frutos. Y no solamente aquí, obviamente también donde estamos, en nuestras casas, con nuestros vecinos, con todo mundo. La segunda cosa que dice aquí Pablo, que es más específico, dice que crezcan en el conocimiento de Dios. Nuevamente aquí Dios nos está diciendo que crezcamos en el conocimiento y que seamos eruditos y que seamos unos teólogos, que no está mal. Pero aquí lo que está diciendo es que tengamos una intimidad con Dios, que podamos caminar con Él, conocerle mejor, saber más de su carácter, poder escuchar su voz en oración a través de su palabra. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, cuando Cristo nos vino a hablar a todos, pero muchos religiosos fueron confrontados y Nicodemo fue uno de ellos. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no entendía qué estaba pasando y le fue a decir a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Y Cristo le dijo, tienes que creer, nacer de nuevo. No porque conozcas toda la Biblia, quiere decir que tú ya vas a estar en una relación con el Señor. Conozco mucha gente que conoce muy bien la Biblia, pero muy pocos que tienen una intimidad con el Señor y eso se refleja. Los frutos, o sea, como les dije, los árboles se ve inmediatamente, ¿no? Entonces, la tercera cosa que Pablo ora específicamente es que sean fortalecidos con todo poder. En el 11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pablo sabía, y Dios nos los dice constantemente en su palabra, que vamos a tener aflicción, que van a haber pruebas, que hay que estar preparados. Dios está diciendo, está orando Pablo que sean fortalecidos con ese glorioso poder de Dios para que cuando venga la tormenta no nos ahoguemos, que estemos confiando en nuestro Señor. Hay muchas cosas, no está diciendo ahora que tengamos paciencia con los dientes bien apretados, no, y que estemos sufriendo, sino que tengamos gozo. ¿Ustedes se pueden imaginar a Pablo en la cárcel teniendo gozo? Para mí es algo muy difícil. Sin embargo, conocemos mucha gente que nos ha dado testimonio del gozo que hay en ellos, aun cuando están pasando por situaciones súper difíciles. Y hace 2 semanas, María Chacín, ustedes saben que se nos adelantó. Hoy se graduó con el Señor. Ella era como Pablo. Y realmente cada que la íbamos a visitar, salíamos nosotros animados de irla a visitar cuando estaba en su lecho de muerte. Ella decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ella estaba consciente que Dios la podía sanar, pero también sabía que Dios la podía sanar así como Pablo en el cielo. Y hoy María Chacín está en el cielo. Pero ¿saben qué? Cada que íbamos estaba cantando y cantábamos con ella en medio del dolor. No saben cómo me ministró esa mujer. Es un testimonio esa mujer de que Dios estaba con ella hasta el último momento de su vida. Y bueno, y podemos poner muchísimos ejemplos más. Yo sé que también, no sé si está por aquí Daisy con su hijo Andrés, que tuvo un accidente tremendo, casi mortal, y el proceso de recuperación fue muy doloroso. Al igual Xavier, que lo diagnosticaron con muerte cerebral, y Xavier ahí está, y sigue batallando, pero ahí está, y está dando testimonio de que Dios es el que tiene la última palabra. No hay muerte cerebral si Dios no lo dictamina, ¿no? Entonces Pablo está orando para que sean fortalecidos con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. ¿Ok? Hay un libro que se llama La voz de los mártires. En este libro, cuando estaba el régimen comunista en Rumania, se filtró esta nota de algunos cristianos que decían, dice, nosotros no oramos para ser mejores cristianos, sino para que podamos ser el único tipo de cristianos que Dios quiere que seamos. Cristianos fieles. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil orar para nosotros, Señor, que el mundo, Señor, sea glorificado, que el mundo te conozca, que tu evangelio sea conocido en todas partes, permite que todos puedan ver tu maravillosa gracia. Eso está muy bien, ¿no? Por supuesto que queremos orar así, pero hay una diferencia bien grande, es bien distinto que nosotros podamos orar y decir, Señor, sé glorificado en la forma en que yo vivo. Señor,
que tú seas conocido a través de mi testimonio, no solamente en África, sino con mis vecinos. Señor, que tú permite que todas vean tu maravillosa gracia a través de mis acciones. Es diferente, ¿no? Las dos cosas son buenas, pero es diferente, es un paso más allá que Dios nos está llamando a tomar, ¿no? Hay muchas historias las hemos visto entre nosotros e incluso historias documentadas. Ustedes no sé si conocen a Joni Eareckson Tada. Esa es una mujer que a mí también me impactó su testimonio. Ella a los 17 años se aventó en un clavado y se rompió el cuello. Quedó cuadraplégica. A los 17 años cualquiera quisiera morirse, ¿no? Suicidarse. Sin embargo, Dios la usó con el poder de Dios, el glorioso poder de Dios la usó. Y hoy Eareckson Tada sigue dando conferencias alrededor del mundo. Ya es una señora mayor, pero va y habla de cómo Dios nos fortalece en medio del poder, en medio del dolor. El poder de Dios en medio de las situaciones difíciles. Ha escrito 50 libros. Y eso lo pueden checar su testimonio, es algo que a todos nos impacta, ¿no? Y estoy hablando de este poder de Dios que necesitamos, no solamente en las situaciones difíciles. Sé que hay situaciones que hoy todo mundo está orando, Señor, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis adolescentes, ayúdame en mi matrimonio, Señor. Ayúdame, Señor, a cualquier situación, incluso hasta cuando se nos descompone el coche, que podamos tener ese gozo y decir, Señor, no me gusta esto que pasa, pero estoy en tus manos y tengo gozo, Señor, porque hay mucho más cosas para dar gracias que por algo que sucede, ¿no? Entonces, 4, Pablo ora y les enseña a ser también agradecidos. Y obviamente esta parte de ser agradecidos es algo que a veces se nos olvida. Es algo que ya la cultura nos enseña a tener un espíritu de me lo merezco, es mi derecho. ¿Sí estamos de acuerdo? Me lo merezco y es mi derecho. Y cuando en la palabra de Dios nos dice constantemente que seamos agradecidos. Fíjense la conexión, y eso curiosamente hoy la ciencia y los psicólogos lo confirman, hay una conexión impresionante entre el gozo y ser agradecidos. Si nosotros somos agradecidos, vamos a estar gozosos. Y lo podemos ver en muchos ejemplos. Vemos niños en África que no tienen nada y están gozosos. Y vemos gente aquí alrededor de nosotros que tienen todo y no están gozosos. Hay amargura en sus corazones. Y sucede en ambas direcciones. También hay gente que no tiene nada, está súper amargada y al revés. O sea, pero ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es el agradecimiento. Seamos agradecidos por cada cosa que Dios nos da. Dar gracias a Dios es sumamente importante para Él. Tenemos que acostumbrarnos a levantarnos y decir, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tengo. A veces damos por hecho cantidad de cosas, ¿no? En Colosenses, Pablo siempre está agradeciendo en los versículos anteriores de este capítulo, agradece y da gracias a Epafras, que fue fue su discípulo que le habló a todos los colosenses. Después en Colosenses 3:15, igual no lo voy a leer todo por causa de tiempo, pero del Colosenses capítulo 3, 15, 16 y 17, en los 3 versículos les recuerda que den gracias. Y dice, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Después dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y después también dice, representen al Señor y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ok? Entonces siempre Dios nos está animando a que seamos agradecidos. Entonces, ¿cómo ora Pablo? Que es algo que quisiera que hoy nos llevemos. ¿Cómo ora Pablo? Si pusieron atención, a lo mejor se acuerdan, no tienen que decirme, pero ¿cómo ora Pablo? Ora con fervor, intensamente, constantemente, con fe de su corazón, no solamente de labios para afuera. Y ahora, ¿qué ora Pablo? Ora Pablo que conozcan su voluntad, porque a través de su voluntad eso va a permitir, si conocemos la voluntad de Dios, va a permitir que nosotros le agrademos a Dios.
También ora ¿para qué? Para que vivan vidas con frutos, que realmente la gente pueda ver que creemos en el Señor, que tenemos esperanza, que Cristo vive en nuestras vidas. Ora para que le conozcan más de forma íntima, no solamente ser teólogos o eruditos, sino que se note nuestra forma de vivir. Ora también para que tengan el poder de Dios para soportar con gozo. Vivimos en un mundo donde hay aflicciones. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de ese poder gozoso, ¿no? Y después, por último, les dice que todos siempre den gracia. No gracias solamente, sino gracias, que sean agradecidos. Esto es lo que Dios nos está hablando hoy en la mañana. Y simplemente para concluir, esta querida iglesia de Good Session en español es una iglesia español y inglés que estamos buscando más del Señor, que estamos buscando más conocer del Señor, y la oración es algo súper vital. Si queremos ver la transformación que veía en el Antiguo Testamento, ustedes veían la cantidad de milagros, el poder que se movía ahí. ¿Saben por qué? Porque había oración, había compasión, había amor, había unidad. Hoy nosotros tenemos que practicar eso. Si no vemos eso, va a ser difícil que podamos ver un avivamiento y va a ser difícil que podamos ver esos milagros que todos queremos ver. Pero tenemos que empezar hoy por nosotros mismos. Si queremos ver vidas transformadas en nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con la gente que nos rodea, con todos los adolescentes que hoy tal vez están bastante desorientados, con toda la cantidad de enfermedades mentales que hay, con toda la depresión, necesitamos oración constante, oración ferviente, oración con convicción. Esa es la forma en que oraban en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Tal vez Dios te está llamando hoy a elevar tu nivel de oración. Nos está llamando a todos, ¿no? Llévatelo hoy a tu casa. Medítalo. Señor, ¿por quién quieres tú que yo esté orando? Si oramos nosotros poco, vamos a tener poco poder. Si oramos mucho, vamos a tener mucho poder, y no estoy hablando solamente de cantidad, sino que oremos realmente con fe, con convicción, creyendo que Dios nos está escuchando. Si nosotros tenemos poca oración, vamos a tener poca transformación. Si nosotros tenemos mucha oración con convicción y fe, vamos a tener mucha transformación. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a empezar a buscar más de Él íntimamente en oración. Todos quisieran ver milagros, ¿no? Todos queremos ver sanidades, pero ¿saben qué? Que el milagro más importante es el cambio en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Dios vino a morir por nosotros para que seamos salvos de la muerte eterna. Y obviamente en el camino Dios va a hacer milagros y Dios nos va a usar, y Dios quiere usar esos milagros para su gloria, no para que nadie sea glorificado, sino para su gloria. Cuando el nivel del agua sube, ¿qué pasa con los botes? Los botes suben, ¿no? Cuando el nivel de la oración sube, también la transformación sube. Que Dios nos ayude a ser transformados. Y simplemente quiero terminar con 5 sugerencias para elevar el nivel de oración, ¿no? Reunámonos todos los días con el Señor, aunque sea un versículo, meditémoslo y orémoslo. Tengamos esa cita con nuestro Señor. También número 2, podemos orar durante todo el día. Yo no estoy diciendo que dejen de trabajar, cuidado, a su trabajo van a trabajar, para eso les pagan. Pero cualquier cosa que tú hagas puedes estar orando, cualquier decisión, orar es platicar con el Señor. No se pongan tampoco a leer en horas de trabajo.
El número 3, asistan a la reunión de oración. Yo sé que para nosotros es un poco más complicado porque es ahorita en inglés, pero saben que tenemos hoy la gran bendición que Vani está aquí y estamos trabajando en ese proceso para que haya más oraciones de los miércoles combinada, inglés y español. ¿No les parece eso increíble? Eso ya se ha dado y queremos seguir orando por eso, que podamos ser una sola iglesia, inglés y español. Y sí, apláudanle al Señor. 4, aumenten la oración en sus grupos pequeños, grupos comunitarios. Hay grupos comunitarios aquí. Si tú no tienes uno, avísanos y únete a uno. Y necesitamos líderes también. Pero aumenten ahí el nivel de oración. La iglesia hoy aquí ha implementado como número 5 un equipo de oración de 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tú quieres ser parte de eso, tú te puedes también meter a la página de goodsage.org /prayer y ahí puedes apartar una media hora de oración. Fíjense, con esto estoy terminando. Yo tengo mucho respeto y todos debemos tener mucho respeto por cualquier tipo de creencia, y todos conocemos mucho acerca y hemos escuchado acerca de las religiones más grandes en el mundo son los musulmanes. ¿Saben cuánto oran los musulmanes? Es una forma impresionante, a mí me impresiona. 3 veces al día se paran las calles de Nueva York y se ponen a orar. ¿Qué oran? No sé. Pero ¿saben qué? Ellos oran y en las madrugadas también, y las sinagogas se llenan en las madrugadas. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos orarle al Dios vivo, al Dios que nos ha dado salvación. Y con todo respeto, yo sé que muchos de ellos oran por miedo, por ganarse la salvación. Nosotros ya no tenemos que ganarnos la salvación, ya lo hizo Cristo por nosotros. Solamente tenemos que hacerlo por agradecimiento, conocerle más a Él, crecer más en Él. Tenemos que buscar más de la oración. Que no sea un domingo más donde me hablaron otra vez de la oración. Y es mi oración ahorita, y terminemos con esta oración. Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas tu Espíritu Santo en nosotros y que podamos buscarte aún más en oración, Señor. Que podamos conocer tu carácter, Señor. Que podamos conocer, mi Dios, todo lo que tú estás haciendo para que tú seas glorificado, Señor. Queremos ver, Señor, más gente conociéndote, más gente rindiéndose a ti, sabiendo que tú eres la única esperanza, sabiendo, Señor, que tú vienes pronto, Señor, sabiendo que tú quieres que llevemos, Señor, esa esperanza empezando en nuestra familia, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Gracias por esta tarde, Señor, y te pedimos que esta oración, Señor, que en un momento vamos a cantar con el grupo de adoración, Señor, sea un incienso agradable que sube ante ti, Señor, que eso es lo que representan las oraciones de los santos. Glorificado y alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús.